Bienvenidos al video unidad número 1, Fundamentos de la Criptografía, perteneciente a la materia de optativa 4, Criptografía, de la licenciatura en Matemática. Soy la alumna Ariana de Rosario Origuela, mi legajo 30.401/2012, y voy a presentar el desarrollo de la unidad número 1. ¿Qué es la criptología? La criptología es un término que proviene del griego. Etimológicamente se divide en dos términos: cripto, que significa oculto, y logos, que significa palabra. Es una disciplina científica que se dedica al estudio de la escritura secreta. Es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta forma, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas. Esta definición es proporcionada por Wikipedia. La criptología se divide en dos ramas: la criptografía y el criptoanálisis. En lo siguiente vamos a adentrarnos un poco en cada uno de ellos. Definición de criptografía. Etimológicamente, esta palabra también proviene del griego kriptos y graphion, que significa escondido, oculto, y escritura, es decir, escritura oculta. Es una técnica utilizada para cifrar mensajes que contienen información. La criptografía ha sido también denominada escritura secreta, ya que el cifrado supone un grado de secretitud para evitar el descifrado por personas ajenas a los receptores originales del mensaje. La Real Academia Española la define como el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. En el siguiente gráfico podemos observar de qué manera se ejecuta la criptografía. Hay un emisor y un receptor. Luego del emisor hay un texto plano, el cual se debe encriptar para obtener luego un texto cifrado encriptado, y luego el receptor deberá desencriptar ese texto cifrado para obtener nuevamente el texto plano. Tanto para encriptar como para desencriptar se deben tener unas llaves que son distintas, usadas para encriptar y desencriptar estos mensajes. De eso se trata la criptografía. Vamos a ver cuáles son los objetivos de esta disciplina, arte o ciencia. Los objetivos de la criptografía son privacidad, integridad, autenticación y no repudio. La privacidad sería la seguridad del mensaje, la confiabilidad, la confidencialidad en el mensaje, es decir, que el receptor pueda solamente él recibir ese mensaje. La integridad es que estos datos que han sido emitidos por el emisor no se hayan alterado. La autenticación, que sean realmente los emisores y los receptores los que estén enviando o recibiendo el mensaje. Y el no repudio significa que el mensaje debe llegar a destino. Aunque el objetivo original de la criptografía fue mantener en secreto un mensaje, en la actualidad no se persigue únicamente mantener esa privacidad o esa confidencialidad de los datos, sino que se busca además garantizar la autenticación de los mismos, es decir, que el emisor del mensaje es quien dice ser y no otro, y su integridad, el mensaje que leemos es el mismo que nos enviaron. Criptoanálisis. La otra parte de la criptología es el criptoanálisis, el cual tiene como objetivo el descifrado de la información procesada por algún criptosistema, es decir, que se encuentra cifrada. ¿Qué es el criptoanálisis? Etimológicamente esta palabra también proviene del griego criptos, oculto, y analien, desatar lo oculto. Es la parte de la criptología que se dedica al estudio de sistemas criptográficos con el fin de encontrar debilidades en los sistemas y romper su seguridad sin el conocimiento de una información secreta.
Dos importantes roles en la criptografía son el criptógrafo y el criptoanalista. El criptógrafo es una persona versada en criptografía que cifra o descifra mensajes escritos con clave secreta. El criptoanalista es una persona que se dedica al criptoanálisis. Estos buscan los puntos débiles de un mensaje cifrado. Hasta el surgimiento del ordenador moderno y del uso de sistemas binarios para las telecomunicaciones, la criptografía se basaba en una matemática relativamente elemental, en el conocimiento de alfabetos y sistemas de comunicación lo más seguro posible. Pero esta seguridad en los sistemas de comunicación, más que el desarrollo tecnológico de estos, buscaban ardides para ocultar los mensajes. Ahora, la relación de la criptografía con múltiples áreas del conocimiento, como la teoría de la información, teoría de conjuntos, informática, la importancia de los métodos primos, los números primos, hace que sea necesario para el desarrollo de criptosistemas robustos un estudio interdisciplinario que más que nada necesita capital humano para su desarrollo, tanto para el criptoanálisis como para la criptografía. También debemos diferenciar entre proceso cifrado y codificación. Un criptosistema sirve para realizar el cifrado de cualquier mensaje dentro del alfabeto que esté construido, mientras que los códigos establecen una relación limitada dentro de cada asignación. Así, cada código está restringido al significado que se le haya establecido. Funciona como un diccionario. Un uso muy frecuente del sistema de códigos es el utilizado en operaciones militares en las que a cada sujeto se le establece un nickname que sirve de código. Además, a cada una de las acciones se le coloca un código, así como a los objetivos y a los lugares geográficos y desplazamientos a realizar dentro de la operación. De esta forma, así intercepten la comunicación, los intrusos no podrán entender ya que carecen del significado del código. Cifrado de la información. El cifrado de la información o la criptografía es, como hemos dicho, la ciencia que estudia el diseño de métodos para ocultar el significado de un mensaje, siendo este públicamente disponible. Es decir, se oculta el contenido del mismo, pero no el mensaje. El caso contrario es el de la esteganografía. En ella se pretende ocultar el mensaje. Una vez descubierto el contenido del mismo es legible. Las formas de ocultar el contenido de un mensaje varían y las estudiaremos a continuación. Por el momento, nos basta con saber que el mensaje será alterado de forma que teóricamente nadie, exceptuando el legítimo destinatario, podrá leer su contenido. Al mensaje a cifrar se le suele denominar texto en claro, y al proceso de ocultar el contenido mediante una serie de transformaciones regidas por un parámetro o valor secreto, la clave. Se les denomina cifrar el mensaje. Al parámetro y al mensaje cifrado se les suele denominar un texto cifrado o criptograma. Al proceso de obtener el texto en claro a partir de un mensaje cifrado se le suele denominar descifrar el mensaje. Cifrar un texto en claro para generar un texto cifrado no tiene sentido alguno si no se dispone del proceso inverso, es decir, del proceso que nos permite conocer el texto en claro a partir del texto cifrado. Este proceso se conoce como descifrado y permite al receptor legítimo del mensaje conocer lo que el emisor quería decirle. El proceso completo sería tan sencillo como este. El emisor toma el texto en claro, lo cifra o encripta con un determinado método. El mensaje cifrado se envía al destinatario e idealmente, si un tercero se hace con el mensaje, no podrá conocer el texto en claro al no conocer el método de cifrado, la clave usada. Es importante la palabra idealmente de la frase anterior, ya que como veremos hay una parte del arte de la criptografía que trata justo de leer los mensajes sin ser el destinatario legítimo. Volvemos aquí al papel del criptoanalista. El receptor legítimo recibe el mensaje cifrado y lo descifra, volviendo así al texto en claro y siendo capaz de leer sin problema lo que el emisor quería comunicarle. Clasificación de la criptografía. Considerando la evolución histórica de la criptografía, podemos clasificarla en criptografía clásica y criptografía moderna. A grandes rasgos, tendríamos
métodos de sustitución, métodos de transposición y la combinación de ambos. La sustitución se basa, como su nombre apunta, en el cambio o sustitución de cada letra en el texto en claro por una o varias letras diferentes en el texto cifrado. Aunque hemos hablado de letras por simplicidad, puede ser cualquier tipo de símbolos o tan solo números los que componga el cifrado. Al conjunto de esos símbolos se le denomina alfabeto, y cuando la sustitución de una letra durante toda la codificación es siempre la misma, esto es, la A siempre se sustituye por la D, por ejemplo, se trata de una sustitución monoalfabética. Cuando una letra puede tener varias sustituciones a lo largo del proceso, la A resultaría unas veces en la D, otras en la H, hablaríamos de una sustitución polialfabética. En cuanto a los métodos de transposición, estos no sustituyen las letras o los símbolos del mensaje original, sino que sencillamente las cambian de lugar. Son muchos los sistemas que permiten la transposición del mensaje, de tal forma que sin sustituir las letras y solo alterando su posición, el mensaje cifrado sea ilegible. A modo ilustrativo, veamos un ejemplo sencillo. Basta con escribir el texto en varias líneas y luego tomar las letras por columnas. Supongamos que queremos cifrar la frase: por tantos hombres vales cuantas son las lenguas que hables. Lo escribimos en filas de 6 caracteres de cada una. Hagamos un breve recorrido histórico de la criptografía. El primer sistema criptográfico del que se tiene constancia es la escítala. Este sistema data del siglo V a.C. y era usada en Esparta. El sistema consistía en 2 varas del mismo grosor, una en poder del emisor y la otra del receptor. Cuando el emisor quería enviarle un mensaje, este enrollaba una cinta en su vara y escribía el mensaje. De este modo, al desenrollar la cinta, el mensaje era ilegible. Al recibir el mensaje, el receptor enrollaba la cinta en su vara y de este modo podía leer el mensaje. Los primeros sistemas de cifrado estuvieron ligados a campañas militares, dada la necesidad de evitar que el enemigo obtuviese los movimientos de las tropas al interceptar mensajes. Otro método de cifrado clásico es el conocido cifrado de César. Su nombre viene dado de la supuesta utilización por parte de Julio César de este sistema. El cifrado de César es un cifrado de sustitución monoalfabética. Este sistema consiste en desplazar el alfabeto una cantidad determinada de posiciones y alinearlo con el alfabeto sin desplazar. De esta forma se obtiene una relación entre las letras. Método de desplazamiento. Se denominan de esta manera todos aquellos métodos que implican la sustitución de un carácter del alfabeto por otro desplazado X posiciones. Evidentemente se trata de una generalización del método de Julio César, en el cual la clave puede ser cualquiera en un rango entre 1 y n-1, siendo n el número de elementos del alfabeto. El número de desplazamientos es la clave. C sub k igual a m más k módulo n. En el caso de k igual a 3, obtenemos el método de César. Este método es muy fácil de romper. Con la simple aplicación de técnicas estadísticas, una tabla de las posibles permutaciones o un estudio exhaustivo de las claves hasta encontrar la correcta, ya que solo hay n posibles. Métodos de sustitución polialfabética. En todos los cifrados anteriores se utilizaba un solo alfabeto para cifrar, lo que permitía el análisis del cifrado por métodos estadísticos al conservar el texto cifrado las características básicas del alfabeto original. De hecho, el método del análisis de frecuencias se conocía desde el siglo IX
en el que se fue descrita por Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq. Cifrado de Alberti. León Battista Alberti fue un criptógrafo florentino considerado por muchos como el padre de la criptografía occidental. Fue el prototipo de hombre del Renacimiento interesado en múltiples campos del saber y la cultura. Escribió tratados de arquitectura, poesía y diseñó la famosa Fontana de Trevi y el Palacio Pitti. Su principal aportación en el campo de la criptografía es su disco de cifrado, el primer uso conocido de cifrado polialfabético, y el primer texto escrito de criptoanálisis, unas 25 páginas escritas en 1466 en las que estudia las frecuencias de aparición de las letras en latín e italiano y cómo estos aspectos pueden ayudar a resolver criptogramas. El disco de Alberti está formado por dos discos concéntricos que giran independientemente. En el disco exterior aparecen 20 letras ordenadas alfabéticamente y los números del 1 al 4. En el disco interior aparecen las letras del alfabeto latino desordenadas. El disco externo se utiliza para el texto en claro y el interno para el texto cifrado. El cifrado es sencillo, se escogen una letra del alfabeto cifrado y una del alfabeto en claro que formarán la clave. Se sitúan los dos círculos de forma que las letras escogidas como clave coincidan. A partir de ese momento se sustituyen las letras del mensaje por las del alfabeto cifrado que coincidan en la posición donde aparece la letra en claro. El descifrado es la operación inversa. Alberti recomendaba que cada cierto número de palabras se desplacen los discos, obteniéndose de esta manera un cifrado polialfabético. Métodos de transposición. Los métodos de transposición, al contrario que los de sustitución, no pretenden llegar a obtener una distribución estadística plana. Su distribución estadística coincide plenamente con la del alfabeto de origen. Sin embargo, el mensaje es inteligible al haberse realizado con los símbolos del mismo un reajuste modificando su situación en el texto. Hasta la aparición de los dispositivos de cifrado automático, los métodos de sustitución eran preferidos a los de transposición, debido a una característica no muy recomendable de estos últimos, al acarreo de errores a lo largo del documento de cifrado. Escítala lacedemonia. Se trata del primer caso conocido de un método de transposición. Fue descrita por Plutarco como método para cifrar la información utilizado por los espartanos en el siglo V a.C. Consistía en un bastón de un determinado grosor que era utilizado por los eforos, gobernantes, para transmitir información a los estrategas, generales, durante las campañas militares y que hoy en día se considera el antecesor del bastón de mando. Para cifrar la información se enrollaba una tira de pergamino sobre el bastón y posteriormente se escribía el mensaje a lo largo del mismo, de forma que cuando el pergamino se desenrollaba, las letras del mensaje cambiaban de posición, y si no se disponía de un bastón del mismo grosor, no se podía recomponer el mensaje. Muchas gracias por la atención. Hasta aquí hemos brindado algunos conceptos fundamentales de esta unidad didáctica y un breve recorrido por su historia, con la descripción de algunos métodos, de algunos conceptos y definiciones, para poder así entrar y desarrollar las unidades posteriores que siguen.